digamos, la ley 200 trató de resolver unos conflictos que habían allí y clarificar un poco qué era la propiedad privada y qué era la propiedad pública, pero en el fondo esos conflictos, si bien se atenuaron, continuaron durante los años 40 y después en los años de la violencia pues volvieron a surgir nuevamente de una forma bastante notoria. Pero por ejemplo la ley 200 no modificó la estructura agraria, lo que en el fondo hizo fue, digamos, organizar un poco los derechos de propiedad y darle a los propietarios unas garantías sobre esos derechos, y a los colonos y campesinos que estaban en conflicto pues también se les resolvieron algunos problemas con parcelaciones y reconocimiento de mejoras, etc. Pero por ejemplo la aplicación de la ley implicó una sacada de aparceros y arrendatarios de la finca por parte de los terratenientes o de los hacendados en ese momento, porque no confiaban en que tenerlos en las fincas y pagarles mejoras, eso les garantizara a ellos que no. Después vino la ley 100 del 44, bien conocida porque prorrogó el periodo que se había establecido en la ley 200 para que los propietarios que no utilizaran la tierra la devolvieran, o sea que el Estado pudiera expropiarlos. Eso que se fijaban en 10 años inicialmente, se amplió a 15 años, si mal no recuerdo, pero el Estado nunca aplicó esa ley. Entonces eso se quedó así y la tierra siguió siendo utilizada de una manera muy eficiente, y los que no hacían uso de la tierra, no cumplían la función social, el Estado nunca los intervino. Hasta que llegó la ley 135 del 61, donde ahí sí se tomó, digamos, como un poco más en serio esa norma que venía de la ley 200, de expropiar o afectar a las propiedades que no hacían uso adecuado de la tierra. Pero la ley 135 del 61, digamos que es el referente más contemporáneo de un intento del Estado de intervenir en la estructura agraria, pues también fracasó por razones políticas, porque digamos hubo de alguna manera los propietarios organizados en la SAG y FEDEGAN en ese entonces, si bien en el Congreso apoyaron la ley, digamos, porque era un acuerdo del Frente Nacional y era muy difícil que ellos dijeran que no, pero en el fondo, digamos, empezaron a ponerle trabas a la aplicación de la ley, cuestionando las resoluciones que reglamentaban artículos específicos de la ley, y oponiéndose, por ejemplo, a la ley primera del 68, que implicaba que aquellas fincas donde había arrendatarios a parceros se les entregara la tierra a estos pobladores rurales, y obviamente eso generó muchas dificultades. Pero después, cuando ya los campesinos que había organizado Gerald Restrepo en la NUB empezaron a hacer invasiones y a reclamar de una manera más contundente la tierra, pues los empresarios y los terratenientes y el gobierno de la época, que era el gobierno de Pastrana, pues se asustaron con eso, y vino el acuerdo de Chicorán, donde echaron para atrás la posibilidad de que el INCORA siguiera interviniendo, comprando, expropiando tierras, y hasta ahí llegó el intento de reforma agraria. Ahí hubo claramente una decisión política. ¿Quiénes firmaban el acuerdo? El acuerdo lo firmaron representantes de los partidos políticos, que eran los mismos partidos liberal y conservador que habían aprobado la ley 135 del 61, y obviamente representantes de los gremios. O sea, fue los políticos en representación de los gremios, digamos así, fueron los que firmaron la ley, y obviamente el gobierno de Pastrana en ese entonces. Entonces allí fue claro que hubo una decisión política de no continuar haciendo reforma agraria, de no seguir redistribuyendo la propiedad, y entonces la ley cuarta del 73 introdujo una serie de nuevos elementos que entraban todo el proceso, y prácticamente por eso se paralizó. Después de ahí para adelante yo diría que la ley 30 de 1988 del gobierno de Barco fue el último intento
que se hizo de recuperar digamos, una idea que era que el Estado interviniera en la estructura agraria, afectándola, así fuera de una manera marginal, pero afectándola como una propuesta que en ese entonces estaba muy ligado a que el gobierno Gaviria con la apertura económica, y hasta ahí llegó nuevamente la intervención del Estado, y entonces se abrió la idea del mercado de tierras con la ley 60 de 1994, que sustituyó la ley primera, la ley 30 del 88, y entonces ahí también hubo una decisión política de nuevamente parar el proceso, y yo diría que esa fue la última inflexión del proceso reformista. De intento de hacer una reforma agraria por el camino de la ley. De la ley y de intervención. Yo diría, miren, en síntesis, todas esas leyes tuvieron, lo más importante fue una falta de decisión política del Estado y la sociedad colombiana de modificar la estructura agraria, lo que en el fondo significaba conservar privilegios y poderes allí establecidos, no tocar eso, digamos. Segundo, hubo problemas administrativos en la aplicación de la ley. El Estado colombiano no tenía experiencias en el manejo de un proceso reformista tan amplio como el que planteó la ley 135 del 61, que implicaba no solamente reforma agraria, sino también desarrollo rural. Se hicieron muchos intentos, pero fue un proceso de aprendizaje y hubo muchos problemas administrativos, corrupción, obviamente en los procesos de compra de tierras, en la definición de los precios, cosas muy conocidas, pero también creo que hubo de alguna manera un problema que, digamos, de fondo, y es la falta de visión del Estado sobre la importancia estratégica de lo rural y del sector rural, como para tener eso como un referente que implicara la necesidad de modernizar adecuadamente ese sector, no solamente en términos productivos, sino metiéndole democracia, participación, digamos, descentralización, una forma adecuada, etc. Sé que en el fondo, digamos, todas esas leyes se hicieron muy, yo diría que muy al pulso de intereses de grupos políticos que en determinadas coyunturas tuvieron la oportunidad de introducir el tema de la reforma de la estructura agraria, pero eso no contaba con una visión global estratégica del Estado sobre la importancia de ese sector, no solamente en el presente, sino en el futuro del desarrollo de la economía. Por eso creo yo que leyes que obedecieron muy a las coyunturas. Por ejemplo, la ley 135 del 61, todos sabemos que obedeció a una coyuntura latinoamericana en la cual Estados Unidos, con la Alianza para el Progreso, impulsó, promovió y comprometió además a todos los gobiernos en la reunión de Punta del Este a que hicieran reformas en el sector, en toda la economía, no solamente en lo agrario, en general en la economía, para detener los avances de la Revolución Cubana. Y eso fue una política hemisférica. Fíjate, la ley 135-61 no solamente fue una necesidad que tenía el país de resolver el problema del conflicto, que era de los años 50, la violencia, y volver a, en cierta forma, que el Estado volviera a manejar, digamos, los intereses del campesinado, que se habían salido, se estaban yendo para la FARC, para los grupos de defensa liberales y todo eso, sino porque hubo digamos, un elemento que disparó la necesidad de hacer reformas en toda América Latina, que fue la Alianza para el Progreso. El DRI provino de una directiva del Banco Mundial de 1973, de una reunión que hubo en Nairobi en 1973, que planteó el desarrollo rural integrado como una estrategia frente a los fracasos que había habido en América Latina y en buena parte de los otros países sobre los procesos de reforma agraria. Entonces el DRI no fue una cosa inventada por nosotros, sino que fue una cosa traída por el Banco Mundial. El único programa, fíjate, interesante, que fue propio, autónomo de Colombia, fue el PNR, porque ese sí fue el resultado de un proceso de negociación. El gobierno de Betancourt
con la desmovilización y su propuesta de acuerdos de paz y toda esa cosa, que implicó una intervención del Estado en zonas de conflicto que en ese momento eran claramente definidas y que implicó intervención en la compra de tierras, incluso agilizando los procedimientos. Pero ese fue el único proyecto, digamos en términos rurales, que fue propio del Estado colombiano. Los otros se murieron. El DRI se murió cuando el Banco Mundial y las entidades internacionales no financiaron más en el año 96 en el gobierno de Samper, lo cual quiere decir que no había allí un convencimiento y una decisión clara del Estado colombiano de hacer un desarrollo rural y modernizar la agricultura, incorporar a los campesinos al proceso de desarrollo, pues, y a la democracia y todo eso. Indudablemente los propietarios de la tierra han estado sobre representados políticamente en el Congreso. Y es claro que la tierra en Colombia genera poder político, cosa que por ejemplo no sucede en los países que resolvieron el problema agrario, donde los propietarios tienen poder pero no lo ejercen como poder político, sino con base en los mecanismos normales de la democracia a través del lobby y cosas como en Estados Unidos. Aquí desafortunadamente, como el tema de la tierra no se ha modernizado, sigue generando poder político con un agravante muy grande, y es que en las últimas 3 décadas ese poder político se fortaleció a través de la violencia, y ahí surge el paramilitarismo vinculado con la tierra del poder político. Pero en todas esas leyes que mencionamos, la capacidad el poder, digamos, de los terratenientes se ejercía en el Congreso a través de las representaciones liberales y conservadoras, y eso no ha cambiado. Digamos, hoy en día sigue existiendo esos poderes en el Congreso, están allí representados, y por supuesto eso es un obstáculo muy grande para que se haga una reforma, porque finalmente todas esas reformas en el Congreso son resultado de acuerdos políticos. Eso no es una decisión gubernamental, sino que el gobierno lo que hace es que llevar una propuesta y en el Congreso se negocia. Y obviamente ahí está la puja de poderes, de quién tiene más poder de negociación y quién cede, y lo que hace que precisamente esas leyes no hayan tenido ningún efecto y no hayan sido contundentes, es porque no hay un contrapoder a ese poder político de parte de la sociedad rural. Y hablo de la sociedad rural, de los pobladores, campesinos, indígenas, agro, mujeres rurales, que pueda entrar en la negociación. Entonces los campesinos no entran en la negociación se hace entre el gobierno de turno y los poderes de los grandes propietarios y empresarios. Que no hay que olvidar que hoy en día los empresarios del sector están representados en la SAC. Fede Palma, los arroceros, no son terratenientes en el sentido tradicional, pues son terratenientes porque tienen mucha tierra, pero son empresarios, digamos que es una agroindustrial, pero ahí están representados esos intereses. Y no creas, y además de eso, la ANDI, a través de sus cámaras donde tiene organizado la agroindustria, también hace lobby en el Congreso, en estas leyes. Ellos no están ausentes de eso, o sea, los empresarios de la industria, los agroindustriales también meten su base, digamos, en la negociación, y lo que sí están ausentes son los campesinos, los